Queridos hermanos, estamos entrando en la novena semana de este trimestre, último trimestre del 2023, y estamos en nuestra lección número 9, Misión en favor de los poderosos. Una lección extraordinaria con un mensaje particular, especialmente para el tiempo en el que vivimos hoy y las circunstancias que cada uno de nosotros vivimos. Hemos estado estudiando la misión de Dios, la misión nuestra también. Y en esta semana vimos varias cosas que llaman la atención, que subrayamos y que es importante que usted y yo podamos también poner en práctica. La lección nos señala varios puntos interesantes que creo que es bueno analizarlos en su clase, discutirlos sin perder de vista el asunto de la misión. ¿Cuál es nuestra misión en función de esta lección? El autor de la lección nos señala que todos, absolutamente todos, somos iguales y por lo tanto todos necesitamos de la gracia divina. Así como Dios se interesa o se interesó en la lección pasada por los pobres y los desamparados, de la misma manera Dios se interesa por la gente poderosa y la gente rica. Manifiesta el mismo interés. Y para ello, esta semana estudiamos 6 personajes que nos ayudan a entender el contexto de cada uno y entonces poner en práctica algunas metodologías que nos ayudarán para alcanzar a esa gente que muchas veces parece inalcanzable. La lección de esta semana la dividimos en 4 partes por la naturaleza de la misma y la primera la titulamos A todo el mundo. Nosotros los adventistas del séptimo día creemos en la expiación ilimitada. ¿Qué es eso? Dice el autor de la lección que es que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad. Eso lo creemos. No creemos que la muerte de Cristo fue exclusivamente para los judíos, como algunos creen que el sábado fue solamente para los judíos. No, así como el sábado fue dado a toda la humanidad, de la misma manera la expiación, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue para todos. Juan 3:16 así lo dijo, para que todo aquel, no dice para algunos que los que crean, no, para todo. Es decir, está tratando de envolver, de que podamos visualizar la visión de Dios de querer alcanzar a todo el mundo. Las bases bíblicas de este postulado pues son muchas. Solamente mencionamos 2. Una, 1 Timoteo 2:4, donde el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo nos dice que desea que todos los hombres sean salvos. Luego en Efesios 1:4, donde también el apóstol señala que todos, así específicamente y bien subrayado, todos fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para salvación. Eso no quiere decir que todos se van a salvar, cada quien elige cuál, pero todos fuimos elegidos para salvación. Así de que ese todos incluye ricos, pobres, hombres, mujeres, a todos. El segundo punto de nuestra lección son los personajes y su actitud. Y aquí primero habría que señalar que todos los personajes que estudiamos esta semana eran ricos, por lo tanto tenían autoridad. Ciertos, algunos más, algunos menos, pero tenían autoridad. Uno de los aspectos de la gente rica es justamente esa naturaleza que aparentemente el dinero les da autoridad. El primero de esos personajes fue Nabucodonosor y era un hombre muy poderoso, rey. Claro, era el hombre en ese tiempo más poderoso del mundo, la nación más poderosa, más sobresaliente, más rica, como lo fue Babilonia, ¿no? Un hombre muy poderoso. La lección nos señala que era un hombre arrogante y orgulloso. Ustedes lo pueden estudiar ahí en el capítulo 2 y el capítulo 3 del libro de Daniel. En pocas palabras, tenía descontrolado el yo, Nabucodonosor. Segundo, Nicodemo. Nicodemo era un maestro, no era cualquier maestro.
para llegar a donde él era, a donde él estaba como maestro, tuvo todo un proceso de toda la vida. Era un hombre con una capacidad extraordinaria, pensador, analizaba las cosas, pero tenía un problema, tenía una profunda necesidad espiritual. Naamán, por su parte, también era un hombre de autoridad, tenía un problema de orgullo nacionalista, pero tenía una disposición para oír. Muy importante. El joven rico. El joven rico tenía varios problemas. Uno era que el dinero lo rebasó o lo rebasaba el dinero. Tenía buenas intenciones, pero tomaba malas decisiones. Rico. Saqueo. Era un hombre curioso por naturaleza, de corazón sensible y era un buen anfitrión. Y por su lado, José de Arimatea, que tenemos muy pocas referencias realmente de él, era un hombre, por lo que vimos en el pasaje bíblico que estudiamos, de un corazón dispuesto. Es decir, era un hombre empático, porque en las circunstancias que vivió en ese momento, fue empático ante las circunstancias de las que estaba pasando Jesús. Punto número 3 de nuestra lección. Gente distinta, formas distintas. Aquí es interesante cómo Dios alcanza a todos en distintas circunstancias. Eso nos tiene que enseñar una gran lección a nosotros, los que hoy estamos con el compromiso de alcanzar a esos ricos, a esos poderosos, a esos intelectuales, a esos adinerados que no se les acerca a nadie, a esos políticos que se les tiene miedo a veces, ¿no? Miren, Nabucodonosor. Nabucodonosor fue alcanzado por Dios, hermanos. Claro, hay muchas formas de cómo usted y yo lo podemos ver, pero una de ellas que fue alcanzado por el valor y el coraje de unos jovencitos, unos muchachitos, 16, 17, 18 años, Daniel y sus amigos, que tuvieron el coraje de mantenerse firmes en medio de esa situación. Bueno, ese fue el medio que Dios utilizó para alcanzar el corazón de Nabucodonosor. ¿Qué pasó con Naamán? Bueno, Naamán fue alcanzado por el testimonio de una niñita empleada, de una criadita, como le llamábamos en la historia del rincón infantil, la criadita de Naamán. Una niñita fue el instrumento que Dios utilizó para hacerle ver a Naamán los planes que él tenía para este personaje. ¿Qué pasó con Nicodemo? Bueno, Dios alcanzó a Nicodemo a través de esa necesidad que él tenía, que podíamos decir que era su propia ignorancia espiritual de las cosas. ¿Cómo Dios alcanzó a Nicodemo a través de su misma falta de educación, falta de vida espiritual, rodeada de una vida de muchas formas? Al joven rico, ¿cómo lo alcanzó Dios? Bueno, al joven rico fue alcanzado por sus buenos y propios anhelos. Este muchacho tenía buenos anhelos, quería buenas cosas. Tristemente, rechazó el costo de esas buenas cosas por su dinero. Saqueo. Saqueo fue alcanzado por su curiosidad. Cuando usted y yo le vemos el texto, leemos que Saqueo lo único que quería era ver a Jesús y por eso se subió al árbol. La curiosidad, el querer saber, lo llevó para ser alcanzado por Dios.
Y José de Arimatea. ¿Cómo alcanzó Dios a José de Arimatea, hermanos? Bueno, fue alcanzado por las circunstancias en las que en ese momento se encontraba. Cada uno de estos personajes, hermanos, son un ejemplo de cómo Dios procura alcanzar a todo mundo para extenderle el plan de la salvación también. Son personajes que nos ayudan a entender cómo tú y yo podemos ser instrumentos en las manos de Dios para alcanzar a esa gente. Con Nabucodonosor, con Amán, con Nicodemo, con el joven rico, con Zaqueo, con José de Arimateas. Tenemos diferentes circunstancias, hermanos, que nos enseñan cómo pueden ser alcanzados y qué podemos hacer cada uno de nosotros en ese papel que jugamos de mensajeros de Dios para esa gente también. Y punto número 4 de la lección, una sugerencia muy propia que puede ayudarte en tu testimonio con esta gente. Dice la lección, el autor de la lección, que una de las fases más difíciles a la hora de establecer amistad con la gente poderosa es definir por dónde empezar. ¿Por dónde empiezo? ¿Qué hago? ¿Qué le digo? ¿Cómo me presento? Bueno, pídele a Dios y al Espíritu Santo que te ilumine cómo acercarte a esa gente. Seguramente Dios tendrá una forma muy específica que te va a mostrar para ello. A esta gente, a los ricos, no los persigas. Dice el autor de la lección, no los persigas. Déjalos que ellos vengan a ti. Ora por ellos. A lo mejor un mensaje, a lo mejor alguna forma de interactuar, pero que ellos vengan contigo. Algo que les resulte curioso, interesante. A esta gente no les gusta, a muchos, no les gusta eh, 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 estar en las pantallas. Les gusta mantener un perfil bajo por las mismas circunstancias de ellos. Y eso hay que cuidarlo. Ten cuidado con eso. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico, dice el autor de la lección. Y entonces aquí viene la invitación. A lo mejor es tiempo de que inicies un ministerio, tú, para poder alcanzar a esa gente. Es una buena oportunidad. Hoy que tenemos abierto el mundo de las comunicaciones ante nosotros, tenemos grandes oportunidades de iniciar ministerios que puedan servir para alcanzar a esa gente de una o de otra manera. Como conclusión, terminamos diciendo que es un desafío poderoso, muy grande. Y entonces la cita de Elena White corona nuestro estudio de esta semana. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera. Pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada. Dios quiera, Dios te puede utilizar para que seas un instrumento como las historias que vimos esta semana. Que Dios te bendiga. Centra tus comentarios en la misión, no en el personaje. No te desvíes con el personaje indagando otras cosas. No, ten en cuenta que estos personajes los estudiamos en el contexto de la misión para poder alcanzarlos. Y ojalá y en tu clase puedan idear algún camino que pueda servir para alcanzar a aquellos que o no conoces o conoces, pero que viven circunstancias como las de estos que estudiamos y puedas alcanzarlos por la gracia del Señor. Que Dios te bendiga en el estudio de esta semana.